Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Quiero decir que de ninguna manera podemos confundir la libertad con el libertinaje. No podemos confundirlos, porque son cosas muy diferentes y significan cosas diferentes. Por ejemplo, la libertad significa o es el derecho de todas las personas a actuar con autonomía y responsabilidad. En cambio, el libertinaje es la conducta propia de las personas que abusan de la libertad para actuar de forma irresponsable. Y aquí hay un punto y también hay una pregunta. La pregunta es: ¿hemos abusado de la libertad que Cristo nos ha dado? Porque Cristo nos hizo libres. Queridos hermanos, persona que me escucha, Cristo nos hizo libres, pero libres del pecado, libres de nuestra manera o de nuestra mala manera de vivir, libre de nuestros malos pensamientos, libre para pregonar el Evangelio, libres para hacer lo bueno delante de sus ojos. Está bien que no somos perfectos, pero quiero decirle, querido amigo que nos escucha, que no utilicemos esta frasecita de que no somos perfectos para escudarnos o excusarnos delante de Dios cuando erramos. Hablando espiritual y humanamente, la libertad y el libertinaje son muy, pero muy diferentes. La libertad es un derecho. En cambio, el libertinaje es una forma de comportarse. Es muy diferente un derecho a una manera de comportarse. La libertad está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En cambio, el libertinaje, ¿no es cierto? Si la conducta implica un delito, se aplican las leyes que corresponden. La libertad implica responsabilidad por nuestras acciones. En cambio, el libertinaje no implica una responsabilidad por las acciones propias. La libertad es indispensable para la convivencia social. En cambio, el libertinaje es un factor transgresor de la convivencia social. Ahora quiero que pensemos si cada uno de nosotros ha pasado a llevar la libertad que Cristo nos ha dado. En Gálatas capítulo 5, del 16 al 17, dice lo siguiente: así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. La pregunta sería: ¿seguimos los deseos de la carne? ¿Acaso el deseo de la carne no es estar cómodos? ¿Acaso el deseo de la carne no es contra el Espíritu? Mientras el Espíritu te dice: tienes que orar, tienes que clamar al Señor, la carne te dice: ve y descansa, ya duérmete, es más fácil, es más cómodo. Mientras el Espíritu te dice: escudriña la Escritura, la carne te dice: ¿para qué vas a perder tu tiempo? Mientras el Espíritu te dice: aprovecha el tiempo, la carne te dice: mejor vamos a jugar, es más divertido. El Salmo capítulo 90, versículo 12 nos enseña algo muy importante. Dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría.
Creo que debemos pedir perdón porque todos desaprovechamos el tiempo y tenemos mucho tiempo de ocio. Sin embargo, quiero decirle, estimado persona, estimado amigo que nos escucha, que la garantía más grande que tenemos nosotros, los hijos del Señor, los hijos de Dios, es que siempre que nos desviemos, siempre que erremos al blanco, siempre que nos equivoquemos, tendremos la oportunidad de volver al norte perfecto, donde encontraremos al Señor con sus brazos abiertos para corregir nuestro camino. Muchos grandes hombres de la Biblia erraron en su caminar y se arrepintieron y volvieron al camino correcto. Muchos cristianos empiezan con mucho entusiasmo, pero este entusiasmo, esta entrega, este ánimo se va perdiendo y eso es por la poca comunión y comunicación que tenemos con el Señor, porque se pierde mucho tiempo en el ocio. Es mejor volver donde pertenecemos, querido hermano, querida hermana. Y pertenecemos a la presencia del Señor. La presencia del Señor es nuestro refugio. Por ejemplo, Abraham, Dios le pidió a su hijo y este accedió. Pero no podemos imaginar lo que él sintió. Y sin embargo, Dios ya le tenía una salida. A José lo vendieron sus hermanos y sufrió en la cárcel por muchos años, pero Dios ya tenía una salida para él. David actuó mal y sufrió persecución por su propio hijo para matarlo, pero Dios ya tenía una salida. Elías se quería morir porque pensaba que había quedado solo y le pidió a Dios que le quitara la vida. Sin embargo, aún Dios le tenía un largo camino por delante. Y así como estos hombres, grandes hombres de la fe, muchos fallaron, pero Dios le tenía una salida. Cometieron errores y sufrieron las consecuencias, pero Dios los levantó de la desesperación porque aún había un camino por delante. Creo que Dios aún nos tiene un camino por delante, querido hermano, querida hermana. Aún Dios nos tiene un camino largo por delante, por recorrer. Por eso quiere que nos levantemos y actuemos como hijos legítimos de Él y no como unos tibios espirituales que muchas veces convierten la libertad, la convierten en libertinaje, convierten un derecho en una manera de comportarse. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 4 al 6, dice: mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, les dijeron. Él ha resucitado, hablando de Jesús cuando resucitó al tercer día. Así, hermano, hermana, como Jesús se levantó de entre los muertos, así Dios hoy quiere levantarte. Si pensabas que estabas muerto espiritualmente, Dios te quiere levantar en este día. Si pensaste que no sirves para nada o no sirves mucho en la obra de Dios o sirves muy poquito, no te preocupes. No te preocupes. Quiero recordarte algo. Nosotros los cristianos, nuestro deber es sembrar, nuestro deber es regar, nuestro deber es cosechar. Pero hay una cosa que ningún cristiano puede hacer, y eso es dar crecimiento. Ningún ser humano, ninguna persona está capacitada para dar crecimiento, porque el apóstol Pablo y la palabra de Dios enseña que el crecimiento lo da el Señor. Nosotros estamos autorizados por la palabra a sembrar, a regar y a cosechar, pero no a dar crecimiento. No te preocupes si haces poco. El Señor va a dar un crecimiento en tu vida y va a dar un crecimiento también cuando tú siembres la palabra del Señor.
Hermanos, seamos libres, pero la libertad en la que Cristo nos hizo libres. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice lo siguiente: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Como dice este texto bíblico, hermano, hermana, mantengámonos firmes y no nos sometamos al yugo de esclavitud nuevamente. Ese yugo de esclavitud que se llama pecado, error. Ese yugo de esclavitud que se llama pasado. Ese yugo de esclavitud que se llama deseos de la carne, concupiscencias. Y como último, querido hermano, querida hermana, persona que nos escucha, ya para terminar el mensaje del día de hoy, quiero dejarte un verso bíblico que siempre me da fuerzas, que sale en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice, Jesús dijo: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que le he dado. Y tengan por seguro esto. Imagínense, el Señor dijo: tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. No hay una mejor garantía, no hay una mejor manera de decir las cosas en ese momento de Jesús para decirnos que Él iba a estar con nosotros siempre. No te preocupes, no te desalientes, no te desanimes. Si has errado en tu caminar, puedes volver al Señor. Él está esperando con su brazo abierto. Si erraste al blanco, no importa, Él está esperándote. Aprovecha hoy que tienes vida, que tienes salud. Aprovecha hoy que Él te está dando una oportunidad. Muchos cristianos han convertido la libertad en libertinaje. Quizá a lo mejor yo también lo hice alguna vez, hasta que entendí, hasta que lo comprendí. Hermanos, hermanas, este es el mensaje del día de hoy. Quiero que recuerdes esto, que a pesar de la circunstancia que vivas, no erres al blanco. No te desalientes, no se desanimes. Jesús se levantó de entre los muertos por ti, para darte vida en abundancia. Recuerda que Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Dios te bendiga. Quiero invitarte, hermano, hermana, que siga nuestras redes sociales, para que sigamos compartiendo esto lindo de la palabra. Quiero animarte a través de los mensajes de la alabanza. Voy a orar por tu vida para terminar. Quiero orar por tu corazón, orar por tu familia, orar para que te vaya bien en la vida. Que el Señor actúe en tu corazón conforme a su propósito. Padre amado, en el nombre de Jesús, pedimos bendición, Señor, por aquellos, Señor, que se han quedado, por aquellos que están pasando por aquí, Señor, en esta red social. Bendice sus vidas, Señor, bendice su corazón. Si están pasando procesos difíciles en la vida, Señor, dale aliento, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Dale fuerza, Jesús. Si están pasando por una enfermedad grave, Jesús, ayúdalos, Señor. Ayúdalos, Padre, para salir de eso, para que confíen en ti en todos los procesos de su vida, Señor. Si la están pasando mal, Señor, familiarmente, con conflictos familiares, Señor. Si no tienen trabajo porque los despidieron, porque tienen pocos recursos, Señor, en sus cuentas bancarias, Señor. Ayúdalos, Señor, dale un trabajo honesto, Señor, honrado, para que ellos puedan trabajar, Señor. Padre amado, aquellos que están pasando conflictos familiares, Señor, Padre amado, saca el orgullo, Jesús, de sus corazones, quizás de los corazones de su familia, para que puedan reconciliarse, Jesús. Ayúdales, Señor. Si están muertos espiritualmente, Padre amado, ayúdalos, Señor. Levántalos, Jesús. Dale fuerza, Señor, para que puedan seguir, Señor, este camino tan bello, tan bonito, Señor,
que es confiar en ti, seguir tus caminos, tus preceptos, Señor, tu enseñanza. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por este mensaje, Señor. Pedimos bendición por todos ellos que nos están escuchando, que están pasando por esta red. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.